En una época lejana, si alguien decidiera compilar una lista de las mujeres más famosas de la Biblia, el nombre de la princesa fenicia, Jezabel, invariablemente ocuparía el primer lugar. Su historia, llena de dominio despiadado, injusticia, manipulación y crueldad desenfrenada, la ha convertido en una figura siniestra. Su malevolencia alcanzó tal magnitud que acabó con vidas inocentes sin ningún remordimiento, como fue el caso de Nabot. Además, Jezabel emprendió esfuerzos incansables para erradicar la adoración a Dios en Israel, buscando la destrucción de todos los profetas del Señor. Su enfrentamiento con el profeta Elías sigue siendo un hito en la historia bíblica. Con el tiempo, Jezabel se convirtió en un símbolo representativo de la corrupción espiritual, la idolatría, la inmoralidad y la maldad. La narración bíblica que describe la trayectoria de Jezabel está registrada en los capítulos 16 del primer libro de Reyes hasta el capítulo 11 del segundo libro de Reyes. Ella era la esposa del rey Acab de Israel. Sin embargo, antes de profundizar en las terribles acciones perpetradas por Jezabel en Israel, es crucial comprender sus orígenes. Jezabel era hija de Baal, el rey de los Sidonios, que gobernaba toda Fenicia. Así, a pesar de su ascenso a la realeza en Israel, era una mujer extranjera, descendiente de un clan fenicio. El nombre de su padre, Baal, que significa Baal está vivo, ofrece información sobre la influencia que tuvo en su hogar. La trayectoria de Jezabel podría haber pasado desapercibida para la historia si no fuera por su matrimonio ilícito con el heredero del rey Omri de Israel. A pesar de la prohibición de matrimonios entre hebreos y pueblos cananeos del Levante, el príncipe de Israel se unió a la princesa de los Sidonios, probablemente para consolidar un tratado político-económico entre los dos estados. Este matrimonio fue visto como una compensación por la hostilidad hacia Israel, resultante de un acuerdo promovido por el padre de Acab, Omri, para reafirmar una alianza entre Tiro e Israel. Después del matrimonio, la unión entre Jezabel y Acab se convirtió en el colmo de la maldad y la apostasía en Israel, marcando la reputación de Jezabel con una infamia perpetua. Las transgresiones de Acab fueron consideradas superiores a las de cualquiera de sus predecesores. Jezabel, devota del dios fenicio Baal, firmó un tratado en el que garantizaba la continuidad de su culto en Samaria, el nuevo hogar de la pareja. La reina persuadió a Acab para que erigiera santuarios para la adoración de Baal, trayendo consigo a cientos de sacerdotes y profetas de su religión pagana a Israel. Esta afluencia llevó al pueblo a la apostasía. Jezabel, con su personalidad fuerte y dominante, además de su fanatismo religioso, era impulsiva y violenta. Al principio, buscó la igualdad de su Dios en relación con el Dios de Israel, pero su verdadera intención era erradicar por completo el culto al Señor. Al perseguir a los profetas del Señor, Jezabel ordenó la ejecución de quienes se oponían a sus prácticas idólatras. Cientos de profetas fueron masacrados. La influencia de Jezabel sobre Acab fue evidente, ya que el rey le permitió actuar según sus deseos. Jezabel tuvo 3 hijos con Acab, Acazías, Joram y Atalía. Aunque existe un debate sobre la maternidad de Atalía, ella también siguió los caminos de su madre, se casó con Joram y casi extinguió la dinastía de David. En medio de esta tensión aparece el profeta Elías, el gran adversario de Jezabel, que desaprueba sus costumbres paganas. En un episodio notorio, Elías sostiene una disputa en el Monte Carmelo para demostrar quién es el Dios verdadero. Bajo la oración de Elías, desciende el fuego del Señor y los profetas de Baal son asesinados. Sin embargo, incluso frente a esta evidencia del poder de Dios y la masacre de sus profetas, Jezabel no disminuye su idolatría, al contrario, su odio persecutorio se intensifica. Ella amenaza a Elaiche y lo obliga a huir al monte Horeb. Uno de los episodios que revela el alcance de la maldad de Jezabel es la trágica historia de Nabot, dueño de un viñedo cerca del palacio de Acab en Jezreel. El problema surge cuando Acab codicia la viña de Nabot. Al principio, Nabot se negó a vender su viña. Inicialmente, Acab respetó el derecho de posesión de Nabot, quien quería preservar la tierra de su herencia. Sin embargo, de manera traicionera y despiadada, Jezabel organizó un juicio por cargos falsos que resultó en la ejecución de Nabot y la apropiación de su viña.
Este suceso, combinado con otros actos crueles de Jezabel, trajo terribles consecuencias a la casa de Acab, quien terminó siendo exterminada violentamente como parte del juicio divino. Después de la muerte de Acab, Jezabel todavía mantuvo un poder e influencia considerables en Israel durante los reinados de sus hijos, Acazías y Joram. Sin embargo, Jehú, un oficial del ejército escogido de Dios, mató a Joram, purificó la casa de Acab en el reino de Israel y erradicó el culto a Baal después de la muerte de Joram. Jehú fue al palacio de Jezreel, donde Jezabel lo esperaba esplendorosa, con la intención de enfrentarlo. Sin embargo, estaba a punto de sufrir una de las muertes más horribles de la historia bíblica. Jehú ordenó a sus oficiales que la arrojaran por la ventana de la torre del palacio, lo que provocó que su sangre salpicara las paredes y los caballos. Luego su cuerpo fue atropellado. Luego Jehú comió y ordenó a sus hombres que enterraran a Jezabel, considerando su posición como hija de un rey, una observación interesante, ya que Jehú no la designó reina de Israel. Vale la pena señalar que los perros también desempeñaron un papel en la muerte de Jezabel, así como en la de Acab. Los perros del coche lamieron la sangre del rey herido de muerte. Este resultado, sin embargo, no ocurrió por casualidad, ya que mucho antes, el profeta Elías ya había profetizado la muerte de Jezabel. La profecía de Elías se cumplió exactamente como el Señor había anunciado. Los perros comieron la carne de Jezabel en un campo junto al muro de Jezreel, una muerte extremadamente deshonrosa. Cuando los hombres de Jehú regresaron e informaron de lo sucedido, él inmediatamente reconoció que la palabra del Señor, hablada por medio de Elías, se había cumplido. A pesar de la brutalidad de su muerte, las influencias negativas de Jezabel perduraron. Jezabel no solo corrompió a su marido, sino que, a través de él, dejó marcas profundas y persistentes en el reino de Israel. Su influencia negativa fue tan duradera que la corrupción espiritual se convirtió en la principal causa de la caída del reino del norte. Además, la terrible influencia de Jezabel se extendió más allá de las fronteras de Israel cuando su hija se casó con el hijo del rey Josafat de Judá. Este matrimonio casi llevó a la casa de David a la extinción, ya que la hija de Jezabel, Atalía, ordenó la muerte de todos los herederos de la casa real de David, usurpando el trono. Así, la infame historia de Jezabel, marcada por la manipulación, la perversidad y la idolatría, se convirtió en un símbolo de la apostasía, la inmoralidad y todo lo que se opone a la voluntad de Dios. Comparte en los comentarios si ya conocías la historia de Jezabel en la Biblia y qué piensas sobre su ejemplo negativo. Dios los bendiga.